Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información importante en este momento: guerra dentro del Congreso de los Estados Unidos. Demócratas y republicanos comienzan una nueva batalla que pudiera cambiar, por supuesto, la vida política de nuestro país. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso, amenazas y, por supuesto, peleas dentro del propio Partido Demócrata, también con el Partido Republicano, lo que pudiera cambiar el curso de la historia política de los Estados Unidos. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video con la mayor cantidad de personas para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento que las frustraciones continúan aumentando entre los propios demócratas en el Congreso de los Estados Unidos a medida que las prioridades de este partido se acumulan en el Senado, donde lamentablemente están muriendo sin poder avanzar, sin poder ser aprobadas definitivamente, lo cual hace que el Partido Demócrata vuelva a crear esta frustración dentro de sus propias filas porque no ven que sus proyectos realmente puedan avanzar. Les explico un poco para las personas que no siguen muy bien la noticia. Los demócratas están aprobando leyes dentro de la Cámara de Representantes. Todos los días aprueban medidas distintas que automáticamente pasan al Senado de los Estados Unidos, donde lamentablemente los demócratas no cuentan con los votos suficientes para poder aprobar todas estas leyes. Lo que significa que todas estas medidas que se aprueban en la Cámara de Representantes lamentablemente mueren en el Senado de los Estados Unidos, lo que ha sido llamado por algunos el cementerio político de nuestro país. La legislación, por ejemplo, que otorga el carácter de Estado, el Estado número 51 a la ciudad de Washington, D.C., aprobada por la Cámara el día de ayer jueves, es solo el último gran tema de la agenda que se va a estancar en el otro lado del Congreso, es decir, en el Senado de los Estados Unidos. Para los que no lo saben, el día de ayer fue aprobado en la Cámara de Representantes una ley, un proyecto de ley que le otorga carácter de Estado, el Estado número 51 de la Unión, a la ciudad de Washington, D.C. Este ha sido un proyecto bastante antiguo, bastante viejo, que lamentablemente hasta el día de hoy no había contado con el apoyo dentro del Congreso de los Estados Unidos, pues el día de ayer la Cámara de Representantes decidió dar el paso adelante y decidió aprobar la ley para otorgarle el carácter de Estado a la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. En el Senado de los Estados Unidos no se cuenta con el apoyo. Los republicanos se oponen específicamente a otorgar el carácter de Estado a esta ciudad, lo que ha hecho crecer lamentablemente las frustraciones dentro de los líderes demócratas que no logran ver que sus proyectos realmente avancen en el Congreso. En la Cámara de Representantes, dirigida por la mayoría, los demócratas están pasando las grandes prioridades del partido. En el Senado, los republicanos pueden bloquear la mayoría de las leyes con lo que ellos llaman el obstruccionismo, poniendo el foco en aprobar las nominaciones del presidente Biden y moviendo medidas bipartidistas un poco más pequeñas. Por supuesto, los demócratas en el Senado tienen 50 votos, los republicanos también tienen 50 votos. La vicepresidenta Kamala Harris rompe el empate y por eso le da la mayoría a los demócratas en el Senado, pero es una mayoría mínima, es decir, para pasar generalmente las leyes en el Senado se requieren de 60 votos. No tienen los votos necesarios y por esto crecen la frustración dentro del Partido Demócrata porque ellos piensan se nos va a pasar el tiempo, vamos a cumplir los años en el Senado y no vamos a poder realmente seguir adelante con los proyectos que tanto nos interesan. Por ejemplo, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, el congresista Steny Hoyer, demócrata por el estado de Maryland, se caracterizó a sí mismo como frustrado
Con suerte, en algún momento la gente misma le dirá al Senado de los Estados Unidos y a todos sus representantes: es antidemocrático con una D de la mayoría como rehén, así dijo el congresista Steny Hoyer. Él dice que los republicanos, que son la minoría en el Senado, tienen como rehén a la mayoría, que son los demócratas, porque lamentablemente ellos no pueden aprobar ninguna ley hasta que esta minoría no conceda y, por supuesto, no apruebe y apoye estas medidas. Un grupo demócrata de la Cámara de Representantes celebró una conferencia de prensa el día jueves para instar a los demócratas del Senado a deshacerse de este obstruccionismo legislativo de 60 votos. Fíjense lo que está ocurriendo, amigos, y yo creo que esta propuesta es muy peligrosa para el país y, como dije en un principio, pudiera cambiar la historia política de los Estados Unidos. Las reglas del Senado son bastante claras, se requieren 60 votos para lograr las aprobaciones. Ahora este grupo de congresistas está diciendo a los demócratas en el Senado: eliminen esas reglas para que podamos aprobar todas las leyes que nosotros querramos sin necesidad de tener que esperar esos 60 votos o sin necesidad de tener que convencer al Partido Republicano para que nos apoye. Quiero recordarle a los demócratas que están apoyando esta idea que ya existe un procedimiento llamado reconciliación para poder aprobar algunas medidas sin el apoyo y sin requerir los 60 votos. Pero las reglas del juego no se pueden cambiar a conveniencia de cada partido. Imagínense que el día de mañana sean los republicanos los que quieren cambiar las reglas y los que quieren que las leyes pasen sin el apoyo suficiente. ¿Qué dirían ustedes en ese momento? Esto es muy peligroso, amigos, para el país, y tengo que decirlo sin tomar posiciones de derecha o de izquierda. Si lo estuvieran haciendo los republicanos, lo estuviera criticando de la misma medida. Lamentablemente, esas son las reglas del juego, son las reglas de la democracia que yo creo que por la salud de nuestro país, todas las personas y todos los líderes en los Estados Unidos deberían de respetar. A mis electores no les importan las reglas y los procedimientos arcanos del Senado. Hemos enviado la ley tras factura, leyes y leyes a ese lado del Capitolio. Así lo dijo el representante Jason Crow, un veterano militar que volcó un asiento rojo en el año 2018. Yo le quiero decir al representante, yo entiendo que a sus electores no le importe esto. La mayoría de los electores yo entiendo que quieren ver soluciones, pero no podemos cambiar la regla del juego a conveniencia de cada partido, porque eso no ocurre en las grandes democracias y en las democracias sólidas que hay en el mundo. La representante Pramila Jayapal, por ejemplo, demócrata por el estado de Washington, presidente del caucus progresista en el Congreso, advirtió que si los demócratas permitían que el obstruccionismo bloqueara grandes partes de la agenda del partido, habría un retroceso en las próximas elecciones. O no van a salir a votar por ti la próxima vez, o van a votar por la otra persona. Así lo dijo la representante Pramila Jayapal. Repito, amigos, esto es muy peligroso para el país. Por supuesto, los demócratas pueden hacerlo si ellos lo quieren hacer, pero no se puede cambiar las reglas del juego en el medio del partido, porque esto va a crear un grave precedente para toda la política de nuestro país. Hoy, con el obstruccionismo en su lugar, con los demócratas en el control del Senado, todavía es el senador Mitch McConnell el cementerio del Congreso de los Estados Unidos, así lo dijo la congresista Jayapal. ¿Por qué le llama cementerio? Por lo que justamente mencioné hace solamente pocos minutos. Los demócratas se comprometieron a ser audaces si recuperaban el control del Congreso, así lo había señalado el líder del Senado, Charles Schumer. Él prometió deshacerse del estatus de cementerio legislativo de la Cámara después de que los demócratas de la Cámara de Representantes vieron que sus prioridades eran ignoradas por el Senado controlado por el Partido Republicano
en los últimos años de la administración del presidente Donald Trump. Hay que ver si los demócratas en definitiva se van a atrever justamente a eliminar este obstruccionismo en el Senado de los Estados Unidos y qué va a pasar en 2 o en 4 años cuando los republicanos recuperen la mayoría en el Senado y quieran, por supuesto, utilizar esas reglas justamente a su favor. Por supuesto, quiero decirles por qué los republicanos también en este momento se oponen, por ejemplo, a nombrar a la ciudad de Washington como el estado 51. Porque la ciudad de Washington generalmente vota demócrata. Si eligen, por ejemplo, a la ciudad de Washington y la nombran el estado 51 de nuestro país, pues ese estado va a tener la oportunidad de enviar 2 senadores más al Senado de los Estados Unidos, como el resto de los estados en el país. Es decir, los senadores van a tener 2 demócratas más en el Senado de los Estados Unidos, que por supuesto les va a ayudar a conservar la mayoría en esta Cámara. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por su parte, se negó a opinar sobre el debate obstruccionista, diciendo si los demócratas tendrían algún progreso en todos esos frentes. Bueno, eso es un debate para el Senado y se los voy a dejar a ellos, así dijo la congresista Nancy Pelosi al referirse justamente a este problema y a esta nueva batalla que comienza en la Cámara, en el Senado de los Estados Unidos, para tratar de lograr en definitiva que las leyes pasen y las leyes se aprueben. Pero resulta que ni siquiera los propios demócratas tienen los 50 votos que ellos son parte en el Senado de los Estados Unidos en este momento. Es decir, si eliminan el obstruccionismo, ni siquiera se sabe si todos los demócratas van a votar por todas estas medidas que están siendo aprobadas en la Cámara de Representantes. Por ejemplo, todavía hay 5 senadores demócratas que no han firmado el proyecto de ley para apoyar que Washington se convierta en el estado 51. Eso hace que el proyecto de ley no cuente con los votos necesarios para aprobarse, incluso si los propios demócratas se deshacen de este obstruccionismo por parte de los republicanos. El líder de la mayoría, Chuck Schumer, dijo que él apoyaba la condición de estado para la ciudad de Washington, que describió como una idea cuyo momento por fin ha llegado, pero no se ha comprometido a votarla. Vamos a hacer todo lo posible por aprobarlo, así lo dijo a los periodistas, pero no ha dicho cuándo la va a someter a votación, pues por supuesto él sabe que no cuenta con los votos necesarios para poder ser aprobada. Amigos, información importante, lo que comienza a ocurrir en el Congreso de los Estados Unidos con esta nueva guerra entre demócratas y republicanos, pero también dentro del mismo partido demócrata, para tratar de aprobar en definitiva las leyes que tanto les interesan. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.